Alejandro, un capitán del ejército de 52 años, estaba finalmente regresando a su casa en Guadalajara después de una misión de 10 meses en el extranjero. Había pasado por muchas situaciones desafiantes y peligrosas, pero nada lo hacía temblar como la emoción de volver a ver a su familia. Sentía una inmensa nostalgia por su esposa Marta, por su hija biológica Isabel, de solo 8 años, y por sus hijastros Carlos, de 17 años, y Ana, de 15 años. Mientras conducía por la carretera que lo llevaba de vuelta a casa, recordaba con cariño los momentos felices que pasaron juntos antes de su partida. Al llegar a la puerta de casa, Alejandro respiró hondo, intentando controlar la emoción. Quería hacer una sorpresa y por eso no había avisado que llegaría más temprano. Dejó las maletas en el coche y caminó hasta la puerta principal, con el corazón acelerado de expectativa. Abrió la puerta lentamente, esperando ver los rostros sonrientes de su familia. Pero la casa estaba extrañamente silenciosa. Alejandro entró a la sala, llamando por los nombres de Marta, Isabel, Carlos y Ana. No escuchó respuesta. Sintió un escalofrío en la espalda y comenzó a preocuparse. Caminó por la casa, mirando en cada habitación, hasta que llegó a la cocina. Allí encontró algo que nunca esperaría ver. Isabel, su pequeña hija, durmiendo en el suelo frío, abrazada a una almohada. Su corazón se rompió al ver esa escena. Se arrodilló al lado de Isabel y la despertó suavemente. «Hija, ¿qué haces durmiendo aquí en el suelo?», preguntó con la voz entrecortada. Isabel, somnolienta, abrió los ojos y al reconocer a su padre lo abrazó con fuerza, comenzando a llorar. Alejandro sintió una mezcla de alivio y dolor, sin entender lo que estaba pasando. «Papá, ¿has vuelto?», exclamó Isabel entre lágrimas. «Sí, querida, he vuelto. ¿Pero por qué estás durmiendo aquí?», insistió Alejandro, tratando de mantener la calma. Isabel miró hacia abajo, avergonzada, y susurró: «Mamá dijo que tenía que dormir aquí. No quiere que me quede en la habitación». Alejandro sintió una ira crecer dentro de sí. ¿Cómo podía Marta tratar a Isabel de esa manera? Se levantó con Isabel en brazos y decidió que necesitaba respuestas. La pequeña parecía tan frágil y asustada, algo que nunca había visto antes. «Vamos a resolver esto ahora, mi querida. Papá está aquí y nada te va a lastimar», dijo Alejandro, intentando tranquilizar a su hija mientras caminaba hacia la habitación de Marta. Alejandro estaba decidido a obtener respuestas de Marta sobre lo que había sucedido con Isabel. Caminó por el pasillo hasta el cuarto donde estaba Marta. Abrió la puerta con firmeza y encontró a Marta sentada en la cama, mirando su celular. Ella levantó la vista y al ver a Alejandro, su expresión cambió de sorpresa a preocupación. «Alejandro, has vuelto más temprano», dijo Marta intentando disimular la tensión en su voz. Alejandro puso a Isabel en el suelo y miró a Marta con una mirada severa. «Sí, volví más temprano, y me gustaría saber por qué mi hija estaba durmiendo en el suelo de la cocina», preguntó él sin rodeos. Marta intentó mantener la calma, pero Alejandro notó el nerviosismo en sus ojos. «Ah, debe haber sido un malentendido. Isabel a veces tiene pesadillas y va a la cocina», dijo Marta tratando de justificar. Alejandro no estaba convencido. «¿Malentendido? Isabel me dijo que la obligaste a dormir allí. Quiero la verdad, Marta», insistió él. Isabel, sintiéndose segura al lado de su padre, tomó valor y habló. «Es verdad, papá. Mamá me dijo que yo era una carga y que tenía que dormir en la cocina. Ana también me dice cosas malas». Alejandro sintió una furia crecer dentro de sí. ¿Cómo podían Marta y Ana tratar a Isabel de esa forma? Marta, viendo que la situación se estaba saliendo de control, intentó defenderse. «Alejandro, no entiendes. Estoy haciendo lo mejor para todos. La casa ha sido difícil sin ti y...» Pero Alejandro la interrumpió. «¿Difícil? Difícil es ver a mi hija siendo maltratada. Confié en ti, Marta», dijo él, su voz firme y llena de rabia contenida. Isabel, sintiéndose más valiente, continuó. «Papá, Ana no quería compartir la habitación conmigo. Dijo que necesitaba privacidad. Siempre me decía cosas malas, que yo estorbaba, que era mejor que me mantuviera alejada». Alejandro sintió un nudo en la garganta al escuchar eso. Recordó momentos en que Isabel, aún pequeña, sonreía y corría por la casa, siempre llena de alegría. Ahora su hija estaba frente a él, con los ojos llenos de tristeza y miedo.
Flashbacks comenzaron a surgir en su mente. Imágenes de Isabel jugando sola, las miradas de desprecio de Ana y Marta, y él, lejos, sin darse cuenta de lo que estaba pasando. Marta, ¿cómo pudiste hacerle esto a Isabel? Es solo una niña. Necesitaba amor y cuidado, no rechazo y crueldad, dijo Alejandro, sintiendo la ira mezclada con una profunda tristeza. Marta intentó cambiar de táctica, su voz ahora llena de súplica. Alejandro, estaba sobrecargada. Cuidar de todo sola no es fácil. Intenté hacerlo mejor. Alejandro, conteniendo las lágrimas de frustración, respondió: ¿Tú mejor? ¿Eso es lo que llamas hacerlo mejor? ¿Obligar a una niña a dormir en el suelo frío de la cocina? Decirle que es una carga. Eso no es lo que se hace con una familia. Isabel jaló la manga de su padre y dijo suavemente: Papá, había noches que no podía dormir porque el suelo estaba muy frío. Escuchaba a Ana reírse y divertirse en la habitación mientras yo estaba sola en la cocina. Alejandro sintió un nudo en la garganta. La imagen de su pequeña hija, sola en el suelo frío, mientras su hermanastra se divertía en la habitación de al lado, era insoportable. Miró a Marta, ahora sin paciencia alguna para sus justificaciones. Confié en ti, Marta. Dejé a nuestra familia bajo tu cuidado, creyendo que protegerías y cuidarías de todos, especialmente de Isabel. Pero lo que hiciste fue cruel. Esto no puede ser perdonado fácilmente, dijo Alejandro con voz firme y llena de decisión. Mientras Alejandro confrontaba a Marta, Carlos acababa de llegar de la casa de la abuela, donde había pasado algunas noches para cuidarla y hacerle compañía. Al entrar en casa, escuchó la acalorada discusión entre Alejandro y Marta. Se acercó al cuarto, sintiendo el corazón latir más rápido, y vio a su padrastro y a su madre en confrontación. Alejandro, notando la presencia de Carlos, se dirigió a él con un tono serio. Carlos, necesito saber qué pasó realmente mientras yo estaba fuera. Isabel me contó que la obligaron a dormir en el suelo de la cocina. ¿Es verdad? Carlos vaciló, sus ojos alternando entre la mirada severa de Alejandro y la mirada amenazante de Marta. Sabía que decir la verdad significaba traicionar a su madre, pero también sabía que necesitaba proteger a Isabel. Papá, yo... Antes de que pudiera continuar, Marta intervino, su voz llena de ira. Carlos, no te atrevas. Sabes cuánto me he sacrificado por esta familia. No es justo que me traiciones así. Carlos sintió el peso de las palabras de Marta, pero sabía que debía ser honesto. Sí, papá, es verdad. Isabel fue obligada a dormir en la cocina y a hacer tareas domésticas. Mamá y Ana la trataban mal. Intenté ayudar cuando podía, pero muchas veces estaba en casa de la abuela cuidándola. Marta se enfureció, avanzando hacia Carlos. Ingrato. ¿Cómo te atreves a decir eso? Yo solo quería lo mejor para ustedes, mis hijos biológicos. Alejandro sujetó a Marta firmemente, impidiéndole avanzar sobre Carlos. Marta, para. Déjalo hablar. Carlos, con lágrimas en los ojos, continuó. No quería traicionarte, mamá, pero lo que le hicieron a Isabel estuvo mal. Ella es solo una niña. Marta gritó con furia. Eres un traidor, Carlos. Después de todo lo que hice por ustedes, ¿así es como me lo pagas? Alejandro intervino, su voz calma pero llena de autoridad. Marta, basta. Carlos hizo lo correcto. Vamos a asegurarnos de que Isabel nunca más sufra de esta manera. Ana finalmente levantó la cabeza con la voz temblorosa. Papá, no queríamos que esto sucediera, solo quería un poco de espacio. Alejandro la miró con tristeza. Ana, hay maneras de resolver problemas sin recurrir a la crueldad. Necesitan entender eso. Carlos comenzó a llorar, sintiéndose dividido entre el amor por su madre y la necesidad de justicia para Isabel. Alejandro se acercó a él, poniendo una mano reconfortante en su hombro. Hiciste lo correcto, hijo. Proteger a Isabel es lo más importante ahora. Isabel, sintiéndose segura por primera vez en mucho tiempo, corrió a abrazar a Carlos. Gracias, Carlos. Marta y Ana lo miraban dolidas e irritadas. Marta todavía estaba furiosa, incapaz de aceptar la verdad. Se van a arrepentir de esto, solo quería lo mejor para ustedes. Alejandro miró a Marta, su expresión seria y decidida. Vamos a resolver esto de una vez por todas. Isabel no merece ser tratada así, y vamos a protegerla. Carlos asintió, sabiendo que habían tomado la decisión correcta.
A pesar del dolor de traicionar a su madre, sabía que la seguridad y el bienestar de Isabel eran más importantes. Alejandro tomó la difícil decisión de pedir a Marta y Ana que dejaran la casa inmediatamente. Era una medida drástica, pero necesaria para proteger a Isabel y restaurar la armonía familiar. Marta, Ana, necesitan salir de esta casa ahora. Isabel merece un ambiente seguro y amoroso, y vamos a garantizar eso para ella, dijo Alejandro con firmeza, su voz resonando en el cuarto. Marta, furiosa, trató de argumentar. Alejandro, no puedes echarnos así, somos tu familia. Alejandro permaneció inflexible. Confié en ti para cuidar de todos mientras yo estaba fuera, pero fallaste en proteger a Isabel, eso no es algo que pueda ignorar. Ana, sintiendo la gravedad de la situación, comenzó a llorar. Alejandro, por favor, no hagas esto, podemos cambiar, podemos mejorar. Alejandro suspiró, sintiendo el dolor de la decisión que estaba tomando. Ana, no eres mi hija biológica, pero te traté como tal. Sin embargo, lo que hicieron con Isabel es imperdonable. Tú y tu madre necesitan salir ahora. Marta y Ana, visiblemente dolidas e irritadas, comenzaron a recoger sus cosas. Carlos, que observaba todo en silencio, sentía un enorme peso de culpa por haber sido la causa de la partida de su madre y hermana. Alejandro percibió el conflicto interno del hijastro y se acercó a él. Carlos, sé que esto es difícil para ti, pero hiciste lo correcto al decir la verdad. Ahora necesitamos concentrarnos en reconstruir nuestra familia, dijo Alejandro, poniendo una mano en el hombro de Carlos. Carlos asintió, pero no pudo ocultar la tristeza en sus ojos. Solo quería proteger a Isabel, pero me siento culpable por haber tenido que traicionar a mamá. Alejandro lo abrazó. Entiendo tus sentimientos, Carlos, pero fuiste valiente al hacer lo correcto. Vamos a superar esto juntos. Marta y Ana salieron de la casa, dejando un clima de tensión en el aire. Carlos, todavía afectado, se quedó mirando mientras ellas se iban. Alejandro sabía que sería un proceso difícil, pero estaba decidido a reconstruir su relación con Isabel y Carlos. En los días siguientes, Alejandro se dedicó a pasar más tiempo con Isabel, ayudándola a sentirse segura y amada nuevamente. Carlos, a pesar de la culpa que sentía, comenzó a abrirse más con su padrastro y juntos empezaron a encontrar un nuevo equilibrio. Fue entonces cuando Sofía, la vecina simpática, comenzó a acercarse a la familia. Sofía era una mujer bondadosa y atenta, que siempre mostró preocupación por Isabel. Al saber de la situación, ofreció su apoyo de todas las maneras posibles. Si necesitan cualquier cosa, estaré aquí para ayudar, dijo Sofía con una sonrisa acogedora. Alejandro se sintió agradecido por el apoyo de Sofía. Gracias, Sofía. Tu ayuda es muy bienvenida. Estamos pasando por un momento difícil, pero con tu apoyo creo que podremos superarlo. Sofía comenzó a pasar más tiempo con la familia, trayendo platos de comida, ayudando con las tareas domésticas y ofreciendo un hombro amigo para desahogarse. Isabel rápidamente se encariñó con Sofía, viendo en ella una figura materna que nunca tuvo con Marta. Sofía es tan buena, papá, me gusta mucho, dijo Isabel sonriendo. Alejandro le devolvió la sonrisa. Sí, querida. Sofía es una persona especial. Tenemos suerte de tenerla como vecina. Con el tiempo, la presencia de Sofía trajo una nueva energía a la casa. Alejandro comenzó a sentirse más liviano y esperanzado, viendo a su familia reconstruirse poco a poco. Carlos, todavía lidiando con su culpa, encontró en Sofía un apoyo y consejos que lo ayudaron a procesar sus sentimientos. No te culpes, Carlos. Fuiste valiente e hiciste lo correcto. Isabel está segura ahora, gracias a ti, dijo Sofía, en una conversación sincera con el joven. Carlos asintió, comenzando a aceptar que, a pesar del dolor, había tomado la decisión correcta. Los días siguientes a la partida de Marta y Ana estuvieron marcados por una mezcla de alivio e incertidumbre. Alejandro sabía que la decisión de alejarlas había sido la más difícil que jamás tomó, pero también la más necesaria. Sin embargo, Marta y Ana no estaban dispuestas a aceptar esta situación sin luchar. Una mañana, mientras Alejandro estaba en la cocina preparando el café, sonó el timbre. Abrió la puerta y encontró a Marta y Ana afuera, sus expresiones mostrando una mezcla de arrepentimiento y determinación. «Alejandro, necesitamos hablar», dijo Marta, tratando de mantener la calma. Alejandro suspiró.
sabiendo que esta conversación sería inevitable. «Entren», dijo conduciéndolas a la sala de estar. Marta comenzó a hablar de inmediato. «Alejandro, entiendo que estés enojado, pero merecemos una segunda oportunidad. Cometimos errores, sí, pero podemos cambiar. Déjanos volver a casa». Ana, con lágrimas en los ojos, completó: «Por favor, Alejandro, prometemos que mejoraremos. No queremos estar lejos de casa». Alejandro las escuchó pacientemente, pero su decisión ya estaba tomada. «Marta, Ana, entiendo que estén arrepentidas, pero lo que hicieron con Isabel es algo que no puedo simplemente perdonar y olvidar. Isabel necesita un ambiente seguro para recuperarse, y en este momento eso no incluye tenerlas aquí». Marta intentó de nuevo. «Podemos hacer que esto funcione, Alejandro. Demostraremos que podemos cambiar». Alejandro negó con la cabeza. «Creo que pueden cambiar, pero eso llevará tiempo y necesita suceder lejos de Isabel. Ella merece un ambiente donde pueda sentirse segura y amada sin miedo». Con la negativa de Alejandro clara, Marta y Ana dejaron la casa, aún determinadas a demostrar su valía, pero conscientes de que el camino sería largo. Alejandro sintió un peso salir de sus hombros, pero sabía que el viaje apenas comenzaba. Mientras tanto, Isabel comenzó a mostrar señales de recuperación. Con la ausencia de Marta y Ana, empezó a abrirse más y a confiar nuevamente en las personas a su alrededor. Alejandro y Carlos dedicaron tiempo y amor para ayudarla a sentirse segura y feliz. Carlos, por su parte, luchaba con el dolor de haber traicionado a su madre, pero encontraba consuelo en Sofía, que se volvía cada vez más presente en sus vidas. Sofía ayudaba a Isabel con sus tareas escolares, cocinaba comidas deliciosas y siempre estaba disponible para una conversación sincera. Una tarde, mientras Carlos estaba sentado en el jardín, Sofía se acercó. «¿Puedo sentarme contigo?», preguntó ella con una sonrisa gentil. Carlos asintió y Sofía se sentó a su lado. «Sé que estás pasando por un momento difícil, Carlos, pero quiero que sepas que hiciste lo correcto». Carlos suspiró, mirando al suelo. «Lo sé, Sofía. Pero todavía duele. Siento que traicioné a mi propia madre». Sofía puso la mano sobre la suya. «A veces, hacer lo correcto es la elección más difícil. Fuiste valiente y protegiste a Isabel. Tu madre puede estar herida ahora, pero algún día lo entenderá». Carlos miró a Sofía, encontrando consuelo en sus palabras. «Gracias, Sofía. Has sido de gran ayuda para todos nosotros». Sofía sonrió, sintiéndose cada vez más conectada a la familia. «Siempre estaré aquí para ustedes, Carlos». Con el paso de los meses, Sofía se convirtió en una parte indispensable de la vida de Alejandro, Isabel y Carlos. Estaba presente en todos los momentos importantes, ofreciendo apoyo y cariño incondicionales. Su presencia trajo una nueva energía a la casa, que antes estaba marcada por la tensión y el miedo. Alejandro, observando el impacto positivo de Sofía en su familia, comenzó a sentir algo más profundo por ella. Sin embargo, estaba cauteloso. No quería avanzar tan pronto y arriesgarse a estropear la nueva dinámica que se estaba formando. Una noche, mientras Alejandro y Sofía estaban en la terraza conversando, decidió expresar sus sentimientos. «Sofía, no sé cómo agradecer por todo lo que has hecho por nosotros. Has traído alegría y esperanza de vuelta a esta casa». Sofía sonrió, sintiéndose conmovida. «Alejandro, ha sido un placer ayudar. Son una familia maravillosa y solo quiero lo mejor para ustedes». Alejandro dudó por un momento antes de continuar. «He sentido algo más por ti, Sofía, pero no quiero apresurar las cosas. Aún estamos recuperándonos de todo lo que ha pasado». Sofía lo miró a los ojos con una expresión suave y comprensiva. «Alejandro, yo también siento algo por ti, pero estoy de acuerdo en que debemos darle tiempo al tiempo. Vamos a concentrarnos en seguir fortaleciendo nuestra familia y ver a dónde nos lleva esto». Alejandro asintió, sintiéndose aliviado y esperanzado. «Gracias, Sofía. Significas mucho para mí y para los niños». Mientras tanto, la vida en la casa comenzaba a mejorar de manera notable. Isabel estaba cada vez más confiada y feliz, participando activamente en la escuela y haciendo nuevos amigos. Carlos, aunque todavía lidiando con el dolor de traicionar a su madre, encontraba consuelo en su nuevo papel de hermano protector y confidente. A pesar de todos los cambios, Carlos estaba emocionado por pasar unos días con su abuela. Desde que su abuelo falleció,
Hacía visitas regulares para asegurarse de que ella no se sintiera sola. La relación entre ellos era especial y Carlos siempre se sentía en paz cuando estaba en su casa. Al llegar, Carlos notó que algo estaba diferente. La puerta estaba entreabierta y había un silencio extraño. Entró, llamando a su abuela. «Abuela, estoy aquí». Su voz resonó por la casa vacía. Al entrar en la sala de estar, Carlos se sorprendió al encontrar a su madre, Marta, y a su hermana, Ana, sentadas en el sofá. Marta lo miró con una mezcla de alivio y determinación. «Carlos, qué bueno que viniste», dijo Marta, levantándose rápidamente y acercándose a él. «Necesitamos hablar». Carlos frunció el ceño, sintiendo una tensión en el aire. «¿Qué están haciendo aquí?» Marta suspiró profundamente. «Estamos quedándonos con tu abuela por ahora. Necesitamos tu ayuda, Carlos. Queremos volver a casa, a la vida de Alejandro». Carlos miró a Ana, que estaba callada, y luego volvió su mirada a Marta. «Mamá, sabes que eso no es posible ahora. Necesitan cambiar». Marta se acercó más, su mirada volviéndose más intensa. «Carlos, Isabel ni siquiera es tu hermana de verdad, no es de sangre. Nosotros somos tu verdadera familia. No puedes darnos la espalda». Carlos sintió el peso de las palabras de su madre, su corazón apretándose. «Mamá, Isabel es mi hermana, aunque no sea de sangre. Tengo que protegerla». Marta intentó manipular las emociones de Carlos, su voz llena de súplica. «Solo quería lo mejor para todos nosotros. Me he sacrificado tanto. Con tu apoyo podemos volver y demostrar que hemos cambiado. Te necesitamos, Carlos. Da testimonio por nosotros». Carlos vaciló, sintiéndose conmovido por las palabras de Marta. «Mamá, quiero creer que pueden cambiar, pero...». Marta, al darse cuenta de que casi convencía a Carlos, dejó escapar sus verdaderas intenciones. «Carlos, piensa en la enorme cantidad que Alejandro recibirá de herencia. Eso puede resolver todos nuestros problemas. Necesitamos estar a su lado cuando eso suceda». Carlos quedó en shock, la furia creciendo dentro de sí. «¿Entonces eso es todo? ¿Todo se reduce al dinero para ti? No has cambiado, mamá. Solo estás interesada en la herencia de Alejandro». Marta intentó recuperar el control, pero Carlos no le dio oportunidad. «Pensé que querías cambiar por nosotros, por nuestra familia, pero ahora veo que todo lo que quieres es dinero». Marta trató de acercarse a Carlos de nuevo. «Carlos, no es solo eso. Quiero lo mejor para todos nosotros, y ese dinero puede ayudarnos a tener una vida mejor». Carlos se apartó, furioso. «No, mamá. No te importa nadie más que tú misma. No has cambiado y no quieres cambiar. No voy a ayudarte a manipular a Alejandro». Antes de que Marta pudiera responder, la abuela de Carlos, que estaba escuchando la conversación, entró en la sala. A pesar de su demencia, tenía momentos de claridad. «Carlos, mi nieto, no te dejes engañar por palabras dulces. La verdad siempre encuentra su camino, incluso en las sombras. El amor y la justicia deben guiar tus acciones». Marta reviró los ojos, tratando de minimizar las palabras de su madre. «Carlos, no le hagas caso. Sabes que no está bien. Está delirando». Carlos, sin embargo, vio la verdad en los ojos de su abuela. Había algo profundo y valioso en sus palabras, algo que resonó dentro de él. Sabía que debía ser fuerte y justo, incluso si eso significaba enfrentarse a su propia madre. «Voy a pensar sobre esto, mamá», dijo Carlos, sintiéndose abrumado. «Pero sé que mi deber es con la verdad y la justicia, como dijo la abuela». Marta intentó insistir, pero Carlos se apartó, decidido a volver a casa y reflexionar sobre el enfrentamiento. En el camino de regreso, las palabras de su abuela resonaban en su mente. Sabía que la decisión que tomaría impactaría a todos a su alrededor. Al llegar a casa, encontró a Alejandro e Isabel en la sala, la atmósfera ligera y feliz. «¿Cómo te fue con tu abuela?», preguntó Alejandro, notando la expresión pensativa de Carlos. Carlos dudó, sintiendo el peso de lo sucedido. «Fue revelador. Necesito tiempo para pensar». Alejandro asintió, dándose cuenta de que Carlos necesitaba espacio. «Claro, Carlos, estamos aquí si necesitas cualquier cosa». Carlos subió a su cuarto, su mente llena de pensamientos conflictivos. Necesitaba reflexionar sobre el enfrentamiento con Marta y las palabras de su abuela. Sabía que la decisión que tomaría podría cambiar el curso de sus vidas.
La tensión entre proteger a su hermana Isabel y enfrentarse a su madre lo estaba dejando emocionalmente exhausto. Se acostó en la cama, mirando al techo, intentando encontrar la claridad que tanto necesitaba. Mientras los minutos se convertían en horas, Carlos rememoraba cada detalle de lo sucedido. La imagen de su madre obligando a Isabel a dormir en el suelo de la cocina lo atormentaba. ¿Cómo pudo ser tan cruel?, pensaba. Las duras palabras de su abuela resonaban en su mente, recordándole la importancia de hacer lo correcto, incluso cuando era difícil. La oscuridad del cuarto parecía reflejar la confusión en su mente. Carlos cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. Se revolvía en la cama, imaginando los posibles desenlaces para esa situación complicada. Finalmente, en medio del insomnio, tomó una decisión. Al día siguiente, Marta estaba en la casa de la abuela de Carlos, ansiosa y preocupada por el futuro. Intentaba convencerse de que todo saldría bien, pero el miedo de perder todo lo que había conseguido era palpable. El silencio de la casa parecía aumentar su ansiedad y cada sonido la sobresaltaba. Cuando sonó el timbre, Marta fue a atender, su corazón latiendo rápido. Al abrir la puerta quedó sorprendida al ver a Alejandro. «¿Alejandro? ¿Qué haces aquí?». Su voz temblaba, revelando su sorpresa y nerviosismo. Alejandro sonrió suavemente, pero había una firmeza en sus ojos que Marta no notó de inmediato. «Carlos me contó sobre su mudanza. He pensado mucho y he decidido que todos merecen una segunda oportunidad. Vamos a darle un nuevo comienzo a nuestra familia». Marta no pudo ocultar la felicidad y el alivio en su rostro. No esperaba esa actitud de Alejandro. «Oh, Alejandro, gracias. Sabía que entenderías. Prometo que vamos a cambiar». Su voz era una mezcla de emoción y alivio. Ana, escuchando la conversación, apareció en la puerta igualmente sorprendida y esperanzada. «Papá, ¿es verdad? ¿Vamos a volver a casa?». Había un brillo de esperanza en sus ojos como si viera una luz al final del túnel. Alejandro asintió, manteniendo un tono sereno. «Sí, vamos, pero antes de eso pensé que sería bueno hacer un viaje en familia, un tiempo para reconectarnos». Marta y Ana estaban radiantes, creyendo que finalmente habían triunfado. La expresión de alivio y satisfacción era evidente en sus rostros. «Un viaje en familia sería maravilloso», dijo Marta, con un entusiasmo que no sentía desde hacía mucho tiempo. La idea de una nueva oportunidad de recuperar lo que creía perdido llenaba su corazón de una falsa esperanza. Alejandro, manteniendo la expresión calma, sabía que ese sería un momento decisivo. Estaba decidido a hacer que Marta y Ana entendieran el verdadero valor de la familia y reflexionaran sobre sus acciones. Alejandro organizó todo para el viaje meticulosamente. Sabía que la ubicación aislada sería perfecta para lo que tenía en mente. La cabaña en las montañas era simple, tranquila y desprovista de las comodidades modernas a las que Marta y Ana estaban acostumbradas. Al llegar, Marta y Ana quedaron sorprendidas por la rusticidad del lugar. La cabaña era pequeña, hecha de madera envejecida, con ventanas pequeñas y un techo de metal que crujía con el viento. El paisaje alrededor era impresionante, con montañas majestuosas y un río cercano, pero la cabaña en sí era un choque. «Vamos a reconectarnos aquí, lejos de todas las distracciones», dijo Alejandro, observando las expresiones de las dos. Marta intentó no mostrar su frustración al ver la cabaña simple y desprovista de comodidades modernas. «Claro, Alejandro. Parece un lugar ideal para reflexionar», dijo ella, forzando una sonrisa mientras miraba alrededor, tratando de encontrar algo que pudiera hacer más soportable la estancia. Los primeros días fueron difíciles. Marta y Ana lucharon para adaptarse a la nueva rutina. Tenían que cortar leña para la estufa, buscar agua en el río y cocinar con recursos limitados. La cabaña no tenía electricidad y las noches eran especialmente desafiantes, con solo lámparas para iluminar el espacio oscuro y frío. A pesar de las dificultades, Marta y Ana se esforzaron por mostrar que estaban dispuestas a cambiar. Ayudaban con las tareas, aunque con cierta reticencia. Marta, con el rostro sudoroso y manos callosas, intentaba mantener una apariencia de esfuerzo genuino. «Realmente estamos intentando, Alejandro. Espero que lo veas», dijo ella, exhausta tras un día de trabajo arduo. Ana, aunque más joven y con más energía,
También mostraba signos de cansancio. Sus manos estaban llenas de callos de tanto cortar leña y extrañaba la vida cómoda que llevaban antes. Sin embargo, seguía las instrucciones de Alejandro tratando de no quejarse. Alejandro observaba todo atentamente. Veía el esfuerzo, pero también notaba que algo faltaba. La verdadera intención detrás de sus acciones parecía superficial, como si estuvieran solo desempeñando un papel. «Lo veo, Marta, pero hay algo más que necesitamos discutir», respondió Alejandro, con una seriedad que hizo que Marta y Ana se detuvieran por un momento. Alejandro sabía que la verdadera prueba apenas estaba comenzando. Quería ver si Marta y Ana realmente entenderían la gravedad de sus acciones, y si estarían dispuestas a hacer cambios genuinos, no solo superficiales. La cabaña en las montañas era solo el comienzo de lo que esperaba que fuera un periodo de profunda reflexión y verdadera reconciliación, no solo entre ellos, sino con sus propias conciencias. Después de 2 noches en la cabaña, Alejandro decidió que era hora de revelar la verdad. Se reunió con Marta y Ana en la sala principal de la cabaña, un espacio pequeño y rústico, con paredes de madera y una chimenea que apenas mitigaba el frío de la montaña. El clima estaba tenso y cargado, y Alejandro sabía que el momento exigía firmeza. «Marta, Ana, las trajimos aquí para que pudieran reflexionar sobre sus acciones y darse cuenta de la gravedad de todo lo que hicieron», comenzó Alejandro, su voz grave y llena de determinación. Marta miró confusa, sus cejas uniéndose en una expresión de perplejidad. «¿De qué estás hablando, Alejandro? Estamos aquí para reconciliarnos, ¿no es así?» Su voz tenía un tono de incredulidad, como si no pudiera comprender el verdadero motivo detrás de ese viaje. Carlos intervino, decidido a apoyar a Alejandro y sacar la verdad a la luz. «Mamá, ya sabíamos de tus verdaderas intenciones sobre la herencia. Le conté todo a Alejandro». Marta se puso pálida, su rostro perdiendo el color rápidamente. Abrió la boca para intentar defenderse, pero sus palabras salieron trémulas. «Carlos, eso no es verdad. Solo quería lo mejor para nosotros». Su intento de justificarse sonaba débil y desesperado. Alejandro, con la calma de quien ya había planeado todo minuciosamente, hizo la revelación final. «Marta, no hay herencia. Debiste haber entendido algo mal. En realidad, tengo una deuda antigua que nunca mencioné. Carlos y yo orquestamos todo esto para ver hasta dónde llegarían con sus manipulaciones». El choque estampado en los rostros de Marta y Ana era evidente. «¿Entonces, todo esto fue una trampa?», preguntó Ana incrédula, su voz casi un susurro. «Sí, lo fue», respondió Alejandro, sin un ápice de remordimiento. «Queríamos ver hasta dónde llegarían con sus mentiras y manipulaciones». Marta, enfurecida, se levantó de repente, tirando la silla en la que estaba sentada. «¡Nos engañaste! ¿Cómo pudiste hacer esto?», gritó, su voz cargada de ira y frustración. Alejandro permaneció firme, sin dejarse afectar por las explosiones de Marta. «Hice esto para proteger a Isabel y Carlos de ustedes. Ustedes dos necesitan aprender el valor del trabajo honesto y entender las consecuencias de sus acciones. Se quedarán aquí solas por una noche. Quiero que reflexionen sobre lo que le hicieron a Isabel, que tuvo que dormir en el suelo frío por culpa de ustedes». El silencio que siguió fue casi palpable, mientras Marta y Ana procesaban lo que acababan de escuchar. La dureza de las palabras de Alejandro era un golpe para el que no estaban preparadas. Marta miró a Carlos, buscando algún signo de compasión o arrepentimiento, pero encontró solo una determinación fría. «¿Entonces eso es todo?», murmuró Marta, más para sí misma que para los demás. «¿Nos dejan aquí como castigo?». Alejandro asintió lentamente. «Sí, Marta, necesitan entender lo que Isabel pasó, necesitan sentir en carne propia la dureza de lo que le hicieron». Carlos, aunque con el corazón pesado, sabía que esto era necesario. «Mamá, espero que uses este tiempo para realmente reflexionar sobre todo. No es solo un castigo, es una oportunidad para entender y cambiar». Marta, todavía hervida de ira, lanzó una última mirada desafiante a Alejandro y Carlos antes de girar y salir de la sala, seguida por Ana, que estaba visiblemente afectada. Alejandro y Carlos permanecieron en la sala, el silencio entre ellos cargado de emociones no dichas. Sabían que habían tomado la decisión correcta, pero eso no hacía la situación menos dolorosa. Isabel, que estaba sentada en un rincón, observando todo, sintió una mezcla de alivio y tristeza.
Sabía que las cosas cambiarían, pero aún había mucho que enfrentar. «Vamos a casa, Isabel», dijo Alejandro, su voz ahora más suave. «Vamos a reconstruir nuestra familia, con honestidad y amor». Mientras dejaban la cabaña, Alejandro sintió un peso retirado de sus hombros. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero también sabía que juntos podrían superar cualquier cosa. Y así, con la determinación de proteger y amar a su familia, él, Carlos e Isabel comenzaron a descender la montaña, dejando a Marta y Ana para enfrentar las consecuencias de sus actos. «No puedo creer que Alejandro nos haya dejado aquí», dijo Marta, furiosa, mientras intentaba encender la fogata. «Esto es tan injusto. ¿Cómo pudo hacernos esto?», se quejó Ana, sintiendo el frío de la noche acercarse. Las tareas diarias se convirtieron en un campo de batalla. Cada pequeña tarea era motivo de pelea, y la relación entre Marta y Ana comenzó a deteriorarse aún más. Se culpaban mutuamente por la situación en la que estaban. «No estás cortando la leña correctamente, Ana. Vamos a terminar congelándonos si sigues así», gritó Marta exasperada. «¿Por qué tengo que hacer todo yo? Tú también puedes cortar leña», respondió Ana irritada. Las noches eran las peores. Dormir en el suelo frío y duro era un recordatorio constante de lo que Isabel había pasado. Cada vez que se acostaban, la frustración aumentaba. «No aguanto más esto, mamá. Esto es un infierno», dijo Ana casi en lágrimas. «Tenemos que soportarlo, Ana. Solo unas horas más», respondió Marta tratando de esconder su propia exasperación. Al día siguiente Alejandro volvió a la cabaña. La mañana estaba fría y el aire helado parecía penetrar hasta los huesos. Marta y Ana estaban sentadas cerca de la chimenea, sus expresiones una mezcla de cansancio y resentimiento. Alejandro entró con pasos firmes, la mirada decidida. «Marta, Ana, espero que hayan tenido tiempo para reflexionar sobre sus acciones. Causaron mucho sufrimiento y ahora es hora de enfrentar las consecuencias», dijo Alejandro, su voz resonando en el pequeño espacio de la cabaña. Marta intentó mantener la compostura, pero sus ojos traicionaban la inquietud que sentía. Ana, a su lado, estaba visiblemente afectada, pero aún trataba de ocultar su vulnerabilidad. La revelación de la noche anterior aún resonaba en sus mentes, dejándolas aturdidas. «No puedo seguir viviendo así. Quiero el divorcio», dijo Alejandro firme sin vacilación en su voz. Marta se quedó sin palabras. La magnitud de la decisión de Alejandro la golpeó como un puñetazo. Abrió la boca para protestar, pero no salió ningún sonido. Ana trató de argumentar, su voz temblorosa. «Pero papá, nosotros podemos cambiar, podemos hacer las cosas bien esta vez». Alejandro negó con la cabeza, la determinación clara en sus ojos. «No, Ana, esto ha ido demasiado lejos. Tuvieron innumerables oportunidades y no aprovecharon ninguna. Ahora es demasiado tarde». Carlos, que había llegado poco antes, observaba todo en silencio, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Sabía que la decisión era dolorosa, pero necesaria. Se acercó a su madre y con una calma sorprendente dijo: «Vamos, mamá, es hora de irnos». Acompañó a Marta hasta la salida de la casa, sosteniendo la puerta para ella. «Fue la mejor decisión, mamá. Espero que lo entiendas algún día», dijo Carlos, con una firmeza que parecía sorprender incluso a él mismo. Marta salió de la casa, todavía tratando de procesar todo lo que había sucedido. La realidad de su situación parecía finalmente asentarse, dejándola confundida e incierta sobre el futuro. Miró hacia atrás una última vez antes de bajar las escaleras, el peso del momento claramente reflejado en su semblante. El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara: la vida que conocían había cambiado irrevocablemente. Marta y Ana tendrían que enfrentar las consecuencias de sus acciones y encontrar un nuevo camino. Sofía, siempre una gran amiga de la familia, asumió un papel más significativo en los días que siguieron. Se convirtió en una figura materna para Isabel, ayudándola a superar los traumas y a sentirse amada y segura. Con su presencia cálida y amorosa, Sofía llenó los vacíos dejados por Marta, ofreciendo a la familia la estabilidad y el cariño que tanto necesitaban. «La vida está llena de desafíos, Isabel, pero vamos a superar esto juntas», dijo Sofía, abrazando a la niña con ternura. Isabel, sintiéndose protegida y valorada, sonrió por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa que calentaba el corazón de todos a su alrededor.
Alejandro, Carlos, Isabel y Sofía comenzaron a construir un nuevo capítulo en sus vidas, más unidos y determinados a valorar el verdadero significado de familia y amor. Empezaron a apoyarse mutuamente, encontrando fuerza y consuelo en las relaciones que estaban fortaleciendo día tras día. Alejandro, ahora libre de las mentiras y manipulaciones de Marta, sentía una nueva esperanza crecer dentro de sí. Sabía que aún había desafíos por enfrentar, pero con Sofía a su lado y su familia reunida, estaba confiado en que podrían superar cualquier obstáculo. Carlos, aunque todavía lidiando con el dolor de traicionar a su madre, encontró consuelo en su nuevo papel de hermano protector y confidente. Se dedicaba a apoyar a Isabel y a reconstruir la confianza entre ellos, mientras fortalecía su vínculo con Alejandro. Juntos, comenzaron a planear el futuro, tomando decisiones que reflejaban sus nuevos valores y prioridades. Las noches se llenaban de conversaciones sinceras y momentos de cariño, mientras cada uno de ellos encontraba su lugar en esta nueva dinámica familiar. El proceso de sanación era lento, pero constante. Con el paso de los días, semanas y meses, el dolor y la confusión comenzaron a dar paso a una sensación de paz y estabilidad. Sabían que aún habría momentos difíciles, pero estaban determinados a enfrentarlos juntos, con amor y comprensión.